¿Cuántos de ustedes quieren que su matrimonio prospere? Su relación matrimonial. A ver, levante la mano el que no quiere. Ahora sí, levante la mano el que quiere, en serio, ahora sí. Hermano, ¿tú no quieres? Ok, muy bien. Entonces, vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento y luego lo vamos a aplicar al presente, hermanos. Lo vamos a transportar para acá. Y vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 10. ¿Qué significa Deuteronomio? ¿Qué significa? ¿Qué significa, hermano? Estudiante. Ok. Bien, vamos a ir aquí al capítulo 10. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Antes de hacerlo, el evangelista Lucas presenta las bienaventuranzas en el capítulo 6. Y ya casi para terminar, pues también tiene esa porción donde habla sobre los dos fundamentos. Pero él dice en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y creo que todos acá, de alguna manera, cuando estamos orando o alguna necesidad, decimos Señor, clamamos Señor, Señor. Y es bueno, pero también deberíamos de considerar la siguiente parte. Señor, Señor, pero no obedecemos sus mandamientos. Entonces piensa individualmente, no es algo plural o general, sino individualmente. Ni siquiera el matrimonio es el cónyuge, el esposo o la esposa que piensa en esto. Pero dice Deuteronomio, verso 12 del capítulo 10. Sí, es la segunda ley o la repetición de la ley, Deuteronomio, okay, que se lo dio a la nueva generación, que era lo que iba a entrar allá a la tierra prometida. Y le dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué? Prosperidad. ¿Para que tengas qué? Prosperidad. Entonces, ¿cuál era la condición para que este pueblo fuera próspero? Obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, si tú en realidad quieres que tu matrimonio prospere, esfuérzate en obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, como mencioné al principio de la primera sesión, la Biblia tiene una ¿qué? Interpretación, pero tiene muchas ¿qué? Aplicaciones. Entonces, estamos agarrando algunos términos y lo estamos usando como mandamientos porque son imperativos, no nos da Dios a escoger. Ahorita vamos a hacer la oración, pero en la primera sesión miramos que el primer mandamiento para el esposo ser ¿qué? Ser líder. Y no un líder nada más lidercillo así, un buen líder para la gloria y para la honra de Dios. Amén. Un hombre que verdaderamente guía a su esposa y guía a su familia por los caminos de Dios. Que no está para complacer al mundo, sino para complacer a Dios. Porque a veces tenemos miedo con el mundo que nos rodea y violamos la palabra de Dios, no la aplicamos por temor. No hay que tener temor ni miedo, hermanos, no hay que atemorizarnos ante la presión del mundo. Debemos separarnos firmes porque estamos cantando a un Dios todopoderoso, que Él nos va a cuidar y nos va a proteger de todo aquello que intenten contra nosotros, hermanos. Entonces hay que ser un buen ¿qué?
Un buen líder siempre para la gloria y la honra de Dios. Después, y mencioné, el buen líder como esposo no nace, se hace. Amén. Ahora, la segunda es que el mandamiento ¿para quién? Para la esposa. ¿Y la esposa cuál es su responsabilidad delante de Dios dentro del matrimonio? Ser la ayuda idónea. Amén. Esa mujer que Dios la preparó, la capacitó para que le llenara las necesidades a su esposo, para que estuviera ahí para apoyarlo, para motivarlo, ¿verdad? Para estar con él, como dicen ahí en mi tierra, en Tierra Santa, en Mexicali, en las buenas y en las malas. Ahí tiene que estar apoyando al esposo, hermano, porque el matrimonio pasa por diferentes etapas. A veces todo está bien, a veces las cosas se vienen hacia abajo. A veces hay gozo, a veces hay sufrimiento. Siempre usted tiene que estar apoyando a su esposo, y más si su esposo es un pastor o tiene deseo de ser pastor. Amén. Y el tercer mandamiento es ¿qué? Perdonarse mutuamente. O sea, mutuamente. Y el 4, respetarse mutuamente. Y en ocasiones, con tanta confianza que se tienen, empiezan a jugar y luego pasan a ser irrespetuosos unos con el otro. Y hay que tener cuidado con eso. Vamos a orar, póngase de pie. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque nos ha permitido pues adorarlo a través de las alabanzas, Señor. Gracias por esos dones, Señor, que mis hermanos tienen y que los ponen, Señor, a tu servicio. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en particular, bendito Señor. Ahora, Espíritu Santo, sea nuestro guía, sea nuestro maestro, que tu palabra, Señor, sea exaltada, sea honrada, y que el centro de este segundo estudio también sea tu palabra, Señor, porque es la que nos va a cambiar, siempre y cuando nosotros la llevemos a la práctica. Así que anímanos, motívanos, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde. Tú estás allí, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte para que nuestro matrimonio, nuestra relación matrimonial vaya prosperando cada día. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Entonces entramos al quinto mandamiento. Y hermano, póngale bien atención a este quinto mandamiento. Y escriba en el número 5, practicar mutuamente la misericordia. Practicar mutuamente la misericordia. Y la misericordia también tiene que ver con compasión, con ternura, con dolor, con caridad, con tristeza, con piedad. Y se conoce por misericordia a esa acción de hacer el bien a una persona que está en necesidad. Y yo creo que uno de los máximos ejemplos que nos da el Señor es la del buen samaritano, ¿se acuerdan? Es una de las grandes, está en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Si quiere, vamos a ir allá. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó ¿de qué? De largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, lo mismo. Pero, fíjese bien, aquí hay un pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Este no se fue. Este hombre miró una gran necesidad que había en una persona que estaba en desdicha, estaba en desgracia. Había sido golpeado, había sido saqueado, ¿verdad? Los otros dos religiosos, ¿verdad? El sacerdote, el cuidador del templo, pasaron de largo, pero este hombre no fue así. Se quedó, tomó de él y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir, sacó 2 denarios y dijo al mesonero, y dio al mesonero y le dijo, cuidadle, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo qué? Cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Mira, hermano, hermana, en ocasiones vemos la necesidad en la iglesia y actuamos para llenarle la necesidad a un hermano o a una hermana. Sin embargo, cuando vemos la necesidad en el hogar, con la esposa o con el esposo, no movemos ni una mano. ¿Sabe por dónde voy, verdad? O sea, hacemos misericordia fuera del hogar, y que es correcto, que es bueno, pero la misericordia comienza con su esposa, con su esposo. Comienza en su hogar, comienza con sus hijos, comienza con su familia. Otra vez, no le digo que está mal otra vez hacerlo de afuera, pero hermano, si su esposo o su esposa ve esas actitudes, entonces empieza a decir, bueno, ¿por qué allá sí y aquí no? ¿Y se acuerdan de ese dicho que candil de qué? De la calle y qué? Y oscuridad de la casa. Ahora, no le estoy diciendo que deje de hacer aquello. Sígalo haciendo, pero tenga como prioridad su hogar. Ayude a su esposa. A veces la esposa está cansada, a veces la esposa está enferma, la esposa tiene que cuidar a los hijos, tiene que levantarse, darle comida a los hijos, tiene que llevarlos a la escuela, tiene que regresar, tiene que preparar todo para cuando llegue el príncipe, el marido, tenga todo. Y luego tiene que ir todavía a por los niños, traerlos, y llega el esposo buscando la comida y ahí está. Pero ve a la esposa toda cansada, toda agotada, y el hombre sentado mirando el ojo satánico. O sea, la tele. Y la mujer, toda ¿qué? Desfallecida por el trabajo. Hermano, debemos ayudar a la esposa. Porque esa es ¿qué? Misericordia. Vemos la necesidad que ella tiene y no se la llenamos. ¿Me explico? Y lo mismo puede suceder por el lado del hombre, del marido. Llega cansado y la esposa pues no tiene todavía la comida, no tiene nada porque está en su ¿qué? En el Facebook. ¿Ve? Yo sé que aquí no hay ninguna persona así, pero pues ¿cómo dicen en inglés? Just in case. ¿Ok? Hablo lenguas poquito, pero hermano, todo comienza en casa. Los pastores a veces cometemos ese error, hermano, de andar llenando siempre necesidades afuera, 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 y descuidamos a la esposa. Y mira, hermano, si estás pastoreando, quieres ser pastor, pierdes tu esposa, pierdes el ministerio. Pierdes tu esposa, pierdes tu ministerio. Estudiante, pierdes tu familia, tu esposo, y estás descalificado para ese ministerio pastoral. Porque el hombre tiene que ser ¿cómo? Irreprensible, que primero ve los asuntos de su hogar y claro, sin dejar de ayudar allá afuera, hermanos. Entonces, tenemos que trabajar en esta área y alguien nos lo tiene que decir, ¿verdad? Porque es importante, es necesario. Misericordia, recuerde hacer el bien a una persona en desgracia, aunque ésta no lo merezca. Dios derramó su misericordia sobre nosotros y no merecíamos la misericordia. Amén. Por pecadores, por rebeldes, por desobedientes, y la sigue derramando todavía sobre ti y sobre mí, hermano, hermana. Nosotros deberíamos de responder dando misericordia a nuestro cónyuge, a nuestra familia, a nuestros hijos, hermano. Éramos pecadores, caminando hacia la condenación eterna, hacia el lago de fuego, pero Dios en su gran misericordia, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos rescató del sufrimiento eterno en el infierno, en un lago de fuego.
Y ahí le va textos, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 50, escriba. Lucas, porque son muchos textos que yo tengo acá. Lucas capítulo 1, versículo 50 y también el versículo 72. Y habla de la misericordia que Dios derramó cuando mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, hermano. Los viernes de crucifixión, ahí estamos alabando, adorando a Dios con las 7 palabras. Y parece que solamente ese día entendemos la misericordia de Dios. Porque pasa todo el año y nos olvidamos de ello. Amén. Él derrama su misericordia todos los días. Cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos podemos ver la misericordia. Así dice Jeremías en Lamentaciones. Dice que son nuevas cada mañana. En cuanto tú abres tus ojos, estás mirando la misericordia de Dios sobre ti. Entonces, esa misericordia que Él derrama sobre nosotros, simplemente deberíamos de ser como un generador que le da al esposo o a la esposa o a los hijos. Porque a veces los padres maltratan a los hijos, aún conociendo a Jesucristo. Y tenemos que también derramar la misericordia sobre esos niños. Escriba Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4. Y creo que ustedes saben de lo que está hablando ahí el Señor. Y como no sé si lo va a leer o no, vamos a ir allá a Efesios capítulo 2. Acabo, yo escuché que el hermano me dijo, no se preocupe por el tiempo. Vamos a leer los primeros 4 versículos y lo hacemos en voz alta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos ¿en qué? En otro tiempo, tiempo pasado. ¿Estamos ahí? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, la misericordia de Dios, hermano. Nomás le recuerdo esto, porque tiene que ver también con los matrimonios. Algunos de ustedes llegaron a Cristo ya casados y tuvieron una vida atrás donde había vicios de diferentes. Pero vinieron a Cristo, Dios derramó su misericordia, los salvó y ahora están sanos de toda esa vida en la cual usted vivía antes de conocer a Jesucristo. Pero todo en base a ¿qué? A la misericordia de Él. Entonces, si nosotros recordamos todo lo que Él hizo por nosotros, eso nos va a mover a ver la necesidad de la esposa, del esposo, y vamos a hacer un poquito y dar una poquita misericordia de la mucha, porque Dios es rico, que nos dio a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Porque tu esposa, hermano, necesita de ti. Tu esposo necesita de ti, hermano. Son un solo cuerpo, ¿cierto o no? Tú te golpeas un dedo y te duele todo el cuerpo. Así debería pasar cuando tú ves el dolor o el sufrimiento que está pasando tu esposa o tu esposo, sentir ese mismo dolor. Pero para ello necesitas la misericordia del Señor. Escribe 1 Timoteo 1:13. A Tito, cuando Pablo le escribe a Tito 3:5, está hablando de la salvación. A 1 Timoteo 1:13, luego Tito 3:5, 1 de Pedro 1:3, y escribe Salmo 136 del 1 al 26. Salmo 136 del 1
al 26. Todo ese salmo habla de la misericordia de Dios. Tan importante, tan grande, que Dios dedicó un salmito para hablarnos de su misericordia. Nada más leamos los primeros versículos del Salmo 136. Y luego después usted lo lee. Pero dice 136:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre, ¿qué? Es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y va a ir leyendo cada versículo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y cierra el 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es, ¿qué? Es su misericordia. Los cantos es porque para siempre es su misericordia, hermano. Alabadlo, ¿cierto o no? Porque para siempre es, ¿qué? Su misericordia. Y otra vez Jeremías nos habla de la misericordia de Dios. Escriba Lamentaciones 3, 22 y 23. Si no sabe el canto, lo debería aprender. Hay un canto, es un canto este. Amén. Lo debería aprender y cantarlo. Y todas las mañanas cantarlo al Señor. 3, 22 y 23. Dentro de una relación matrimonial es indispensable practicar la misericordia, hermanos. Es indispensable. Mire, vaya conmigo a Efesios, que leímos por la mañana, en el capítulo 4. Pablo describe a esta iglesia que estaba en Éfeso. Y luego dice en el versículo del 4:31, dice, quítese de vosotros toda, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, ¿qué? Misericordiosos. Y después lo que leímos en la mañana, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Entonces, en lugar de estar con esa amargura, con ese enojo, con esa ira, con esa gritería, ¿verdad? Debemos de ser benignos unos con otros, aplicándolo al matrimonio, misericordiosos, hermano. Por eso la misericordia tiene que ser, ¿cómo? Mutua. Amén. Y hermano, necesitamos, y usted hace esto, se va a dar cuenta el cambio que va a haber en su hogar. Va a cambiar obras carnales por virtudes o fruto espiritual. Amén. Y mire, el espíritu, hermano, cuando usted camina en el espíritu, va a ser bien difícil que esté practicando una obra de la carne, porque el espíritu le va a decir, hey, eso no está bien. Y si lo hizo, lo va a redarguir, no, cambia la actitud. Por eso es tan importante, casi al final de esto voy a hablar sobre andar en el espíritu. Porque así dice la Biblia, en Gálatas 5, ¿qué? 5:16. Y digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis, o sea, alimentes. ¿A quién? Al hombre carnal. Y no alimentéis a esa naturaleza carnal. Entonces, Colosenses 3:12. Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable, ¿qué? Misericordia. ¿De entrañable qué? Misericordia. O sea, aquí significa que la misericordia tiene que salir de lo más profundo, de lo más íntimo, y que tiene que ser algo genuino que sale del fondo de nuestro corazón, hermano. Esa palabra entrañable. Sí, que es algo que es genuino, que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y de ahí tiene que salir, hermano, la misericordia para tu esposo, para tu esposa. Porque necesitamos, hermano, necesitamos ir despojándonos del viejo hombre e ir vistiéndonos de la nueva naturaleza espiritual. ¿Qué no dice así Pablo en Efesios 4:22? Despojados del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos del pecado. Y habla, y luego hay un cambio. O sea, de vestirnos de lo malo, de lo sucio, ¿verdad? De lo ruin, de la carne, y vestirnos ahora del Señor Jesucristo, hermanos. Piense eso, piense eso. Sexto mandamiento: soportarse mutuamente. Porque a veces por eso hay divorcios. No se soportan, no se aguantan. Y lo primero, tú por un lado, yo por otro. Lo que hace el mundo sin Cristo. ¿Qué no es lo que hace el mundo sin Cristo? Cualquier cosita que no, pues tú por un lado y por otro, y firmarle un papelito. Hermano, el matrimonio es la institución más grande, más sagrada que Dios hizo. Amén. Es algo que Dios formó, que Dios creó, hermano. Y los que estamos unidos en matrimonio debemos de vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Pero para poder lograrlo, hermano, y no peleando, no en riñas, sino disfrutando esa relación conyugal, esa comunión entre esposo y esposa, ¿verdad? Tenemos que morir a nuestro viejo hombre, despojarnos de nuestro viejo hombre y empezar a vivir como Dios quiere. Ya hablamos de la misericordia, pero ahora aquí hay que soportarse mutuamente uno al otro, porque todos somos llenos de errores, hermanos. Tengo errores y mi esposa sabe, pero me aguanta, me soporta. ¿Sí o no? Pero también ella tiene, y también aguanto. ¿O no es cierto? A veces hay diferencias y si no andamos en el Espíritu se hace algo grande. ¿Sí o no? ¿A ustedes no les pasa eso? Sí, hermana. Tiene poquito de casado, hermano. Mire. Lo están mirando los hermanos ahí. Y esto de soportarse mutuamente tiene que ver con sobrellevar, con sustentar, con sostener, con tolerar, con sufrir, con aguantar, hermanos. Y ahorita voy a entrar un poquito más a esto, lo que es aguantar y tolerar, todo esto. Pero, hermano, algunos de nosotros somos difíciles de soportar. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, hermano? ¿Quién cree que es difícil de soportar? A ver, levante la mano. La derecha, porque la izquierda es contrario. Mano derecha. A ver, otra vez. Mano derecha. Que es difícil de ustedes soportar. Los demás, ¿cómo le hacen? Hermano o hermana, de seguro que se le dificulta a nuestro cónyuge aguantar nuestras malas actitudes. ¿Sí o no? Es difícil. ¿O no es cierto, hermana? Se me cayó la hermana. Dice, no, ahorita no. Eso no es difícil, hermana, aguantar las actitudes malas de su esposo. ¿Amén, hermana? ¿Amén, hermana? ¿Cómo la ve, hermana Graciela? ¿Es difícil, sí o no? Pero también es difícil aguantar las malas actitudes de quién. ¿O el otro lado? ¿Sí o no? Porque todos estamos llenos de flaquezas, de debilidades, hermano. Hay gente que se cree súper espiritual, pero no hay nadie súper espiritual. Nos vendieron una mala imagen con el Superman. Súper espirituales. Y ellos creen, estos que creen ser súper espirituales, creen que el mucho conocimiento bíblico, una posición en la iglesia o muchos años en Cristo ya son súper espirituales. ¿Y cuántos no han caído en pecado? El año pasado cayeron 6 pastores, que yo me di cuenta. No fue por falta de conocimiento. ¿Amén? No fue eso. No fue eso, hermano. Pero se creen a veces súper espirituales. Hermano, hermana, no ande solo, no ande sola. No se crea muy seguro. Usted está casado, camine con su esposo, camine con su esposa. Aunque tienen diferencias, hay que aguantar, hay que soportarse.
pero juntos. Amén. El que está aquí, no ando solo, voy solo al seminario. Pero cuando salimos, que salgo a enseñar o a otras partes de paseo, mi esposa siempre anda conmigo y me aguanta a veces. ¿Sí o no? Pero yo también le aguanto. Sí, ya ven que se le ve cara, casi trae ahora en la ciudad. Pero no. No. A mí casi me ven alitas también, pero no. No, difícil, hermanos. El matrimonio no es fácil. Usted sabe muy bien, es difícil, ¿sí o no? Porque estamos dos personas imperfectas, hermanos. Entonces, ¿es necesidad de qué? De aguantar, de soportar. En ocasiones pedimos paciencia, pero nosotros no somos pacientes con otros. Denme paciencia, pero nosotros no somos pacientes con otros. Queremos que cambien de la noche a la mañana. ¿Sí o no? Nos negamos a tolerar, a soportar las fallas y los errores de nuestro cónyuge. Queremos un cambio rapidito. ¿Ya aceptaste a Cristo? Cambio. No, hermano. Acepté a Cristo el 24 de septiembre de 1982. Mi hermano, tengo muchas fallas y muchos errores que tengo que ir cambiando, ir dejando también. ¿Amén? Porque mientras estemos aquí, hermano, así vamos a hacer. Nunca se vaya a creer usted que ya trae no puedo mencionar esa palabra. ¿Cómo se llama? No, la hermana está peor que yo. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en chilango? Como matrimonio, hermano, fíjese bien, como matrimonio, porque lo estamos acomodando a matrimonio, nuestro Padre Celestial nos manda a soportarnos mutuamente. Y hermano, cuando hay ese amor de Dios, el amor genuino, el ágape, nos va a llevar a soportarnos mutuamente. Miren lo que dice Pablo, ahí inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 13. A mí me gusta cuando estoy enseñando, los rostros de los hermanos cambian de color. Porque es prueba de que está llegando. Dice la Escritura en 1 Corintios 13, el 7, vamos a leer. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿todo qué? Todo lo soporta. Todo lo soporta. No se vaya a pensar otras cosas que estoy hablando. Ahorita vamos a ver algo más. Efesios 4. Versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿qué? Con paciencia, los unos a los otros, en amor. Soportar el esposo con la esposa con el esposo, con paciencia, esperando los cambios. Pero otra vez, ¿el fundamento cuál es? El amor. Amén. Es el amor, hermano. Es el amor. Y escriba también primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. En el versículo 14, dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los que, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Aquí habla de soportar también a cierto grupo de personas, pero todo con paciencia. Amén. Viene a Cristo y ya quiere el cambio rápido. No, hermanos, mire, solteros, cuando se andan conociendo, no, hombre, el hermano no haya que hacer por la hermana.
No, lo lleva al mejor restaurante. Se baja, le abre la puerta. Súbase, hermana, y le da, ¿dónde quiere ir usted, hermana? Donde usted diga. Nomás le acelera un poquito al Mustang que haga ruido. Y de voladita. Y de voladita. Y de voladita. ¿Sí o no? Hasta la hermana sale rápido con el puro sonido. Con el puro sonido. Bueno, eso es cuando anda el hombre cortejeando a la hermana. Y la hermana igual, con el hermano. No, hermano, nunca había conocido a una persona como usted. Y ahí están. Y se casan, se hacen promesas. Y a los 2, 3 días ya andan agarrados, enojados. ¿Por qué? Porque no es el gatito ese que estaba mirando. No es la gatita. Se casan y traen las uñitas así, pero cuando se casan, ¿han mirado los cartoons? Despertaron de la luna de miel. Entonces, allí es donde entra soportar y aguantar, esperando cambios. Pero no solamente usted espere cambios, usted haga los suyos y Dios se encarga que Dios haga los de la otra persona. Pero todo soportándonos, ¿qué? Mutuamente. Ahora, no debemos aguantar golpes verbales y menos físicos. De eso no estamos hablando. Que el hombre no le levanta la mano a la mujer para nada. Ni con el dedo, mira, nada de eso. Para eso Dios nos dio labios para hablar, vocabulario para hablar y solucionar las diferencias que hay entre uno y otro. Y la hermana también lo mismo, porque hay hermanas también que son picuditas, también son bravas, también. Sí, no le puedes decir nada porque como las avispas, la avispa la anda así y le haces así, se te deja venir. Y a veces así hay también, o sea que es diferente, ¿cierto o no? Entonces hay que ser pacientes, pero no debe soportar ¿qué? Golpes, no debe soportar maltratos. Un hombre que comienza a maltratar a la esposa, rápidamente hay que hablar con él. Usted, hermana, hable con él. O te compones o vamos con el pastor. Amén. ¿Cuántos son de la iglesia que pastorea hermano Anaya? Levanten la mano. Levanten la mano. Muy bien, vayan con él. Sí, no vayan con otro pastor, vayan con él. Cuando alguien viene a mí de otra iglesia, le digo, vaya con su pastor. Y su pastor le permite venir conmigo, yo estoy abierto. Amén. Pero cada pastor es responsable por sus ovejas. ¿Cuántos van con pastor Barajas? Casi 2, 3, 2. Pues ahí lo tienen. Con pastor Edgardo, ¿cuántos van? La tiene dura, hermano. Ya es el primer año. Mire cómo lo tienen ya. Hace un año no tenía canas. Y esa no es de la hermana, eso es de ustedes. Conmigo pues van los hermanos nada más, ¿verdad? Pero ellos miran la areola y todo eso. Mire, hermano, un cónyuge no debe soportar el maltrato de su esposo o su esposa, ni tolerar el pecado de un cónyuge vicioso. Amén. Hay que hablar con él, hay que hablar con el pastor. Si no hace caso, lo que yo hago, le digo, ¿sabes qué? Llama a la policía. Y una hermana la agarró. Sí, sí, porque no entendió al hermano. Y me llamó, me dice, pastor, pues ya hice lo que me dijo. Yo no me acordaba. Y le dije, ¿qué hermana? Pues le hablé a la policía, allá está. ¿Dónde está la hermana? Allá está en la cárcel. ¿Y ahora qué hago? Pues espérese hasta el lunes porque era fin de semana. Para que vaya a hablar, pero ella aprendió la lección y nunca más le ha vuelto ni un empujoncito, ni a nada, hermano. Porque entienden los hermanos. ¿Cómo la ve, hermano Josafat?
Hermano, pero sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso de soportar. Aquí no estamos como nos decía nuestra mamá o nuestros antepasados. Aguántale, es tu cruz, ¿no? ¿Se acuerdan que eso decían los pasados? Aguántale, no. Ese hombre o inclusive esa mujer, si hace todas estas cosas, está dando evidencia que no conoce a Jesucristo. Hay que tratar con esa persona, hermano. Hay que tratar con esa persona. Séptimo mandamiento. Complacerse mutuamente. Porque a veces somos como el asadón. Yo vengo del campo ¿verdad? Y sé cómo trabaja el asadón. ¿Cómo trabaja? Nomás para acá, ¿verdad? El asadón no va para allá, todo para acá. No, pero jala la tierra hacia acá, jala todo hacia acá. Y a veces hay hombres y mujeres que son egoístas. Todo para acá, todo para acá, todo. Siempre tienen las manos extendidas para recibir, pero no para dar. Y usted está, y yo estoy para dar antes que esperar recibir, hermanos. Por eso hay que complacerse mutuamente. Imagínense, yo me esfuerzo de complacer a mi esposa y ella a mí. Es una bendición, amén. Porque ella piensa en mí, yo pienso en ella. Y así debería ser un matrimonio, hermanos. No pensar en usted, pensar en su cónyuge, cómo hacerla feliz, cómo hacerlo feliz. Pero venimos con un corazón, ¿cómo? Egoísta. Si no, mire los niños. Pequeñitos, chiquitos, andan con 4 o 5 juguetes, llega la visita. Préstele un juguete, no. Porque son de él. ¿Sí o no? Va a ser muy raro que el niño se despoje. Porque todos queremos trabajar hacia nosotros, hermano. Egoístas. Y aquí, cuando habla de complacerse mutuamente, estoy hablando de favorecerse, de inclinarse, de darle el privilegio a la otra parte, de complacer al esposo o a la esposa. Hermano o hermana, como esposa, como esposo y como esposa, antes de complacerte a ti mismo, debes hacerlo con tu cónyuge. Vamos a cenar. Entonces, el esposo, ¿qué le debe decir a la esposa? Lo que tú quieras cenar. ¿Sí o no? Así como antes que se casara la llevaba ahí, a esos lugares caritos, llévelo. Pero algunos los andan llevando al McDonald's. Antes a un restaurante grande y no, pues andaba conquistándola. Pero como ya la tiene ahí, al McDonald's. Y ya está bien caro el McDonald's, ¿eh? Antes de complacerte a ti mismo, hermano, hermana, complace a tu cónyuge. Amén. Es primero tu cónyuge antes que la demás gente. Es primero tu esposo, es primero tu esposa. Antes de buscar tu propio bien, debes de buscar el bien de tu esposo o de tu esposa. No debes buscar tu propio beneficio, debes buscar el bien de tu esposo o de tu esposa, o sea, tu cónyuge. Y esto es lo que manda Dios en su palabra, hermanos. No es el pastor, es Dios, hermano. Amén. Mira, ahí en la iglesia, ahí con nosotros en el edificio, pues porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Cuando uno ya va a salir, antes de agarrar la puerta para la calle, enfrente, te mandé a hacer un pedazo de lona, no sé qué, pero con ese texto que está en 1 Corintios 10:24. Primera a los Corintios 10:24. Y tú deberías de mandar a hacerte algo para ponerlo ahí en tu casa. Ahí en cuanto abres tus ojos en la mañana, tú ves ese texto. Primera a los Corintios 10:24. Todos en voz alta. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Filiberto busca el bien de su esposa Graciela. Y hermana Graciela busca el bien de hermano ¿qué? Filiberto. ¿Sí o no? El hermano Josafat, el bien de su esposa Vanessa. La hermana Vanessa, el bien de su esposo Josafat.
Amén. Ustedes no, pues ya que se casan los para ustedes. Okay. Entonces, dice aquí muy bien, ninguno busque su propio bien. No nos está dando una opción, nos está mandando, hermanos. Usted y yo somos egoístas otra vez, hermano. ¿Queremos qué? Siempre el bien. No, la mujer o el esposo. Vamos a ir a cenar. ¿A dónde tú quieres ir? ¿Para dónde quieres que te lleve? Y hermana, pues mire la finanza de su esposo también. Porque a veces su esposo no tiene para llevarlo a ciertos lugares. Y esté consciente de eso. Es que no me amas porque no me llevas. Pues sí te amo, pero no alcanza. ¿Cierto o no es cierto? Hay que pensar todo eso. Y también el hermano. La esposa quizás le dice, pues donde tú quieras, mi amor. Escoja también algo que a ella también le va a gustar. Nosotros salimos y... Ella paga. Sí, con mi tarjeta. No, es de los dos, hermano. Desde que ella trabajaba, yo trabajaba, todo iba a donde mismo. Y todo salía para donde mismo. Gracias a Dios que pudimos trabajar de esa manera en las finanzas. Sí se puede con Cristo, hermanos. Sí se puede, sí se puede. Pero ahí dice la palabra, ninguno, y en ese ninguno, ahí está su nombre, está el mío. Amén. Ninguno busque su propio bien, sino ¿qué? Sino el del otro. Hermana Teresita, cuando le preguntó al pastor, ¿por qué te quieres casar con José? ¿Qué le dijo? Quería cuidarlo. Y usted ve, hermano, el pastor, mire la cara, mire. Qué tranquilidad de hombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tranquilo, tranquilo. Pero pues, le dijo que eran gatito y le salió tigre. Ellos fueron mis alumnos, hermano, por eso tengo esa confianza. En 1 Corintios también 13. 1 Corintios 13. El versículo 5. Vamos a leer el 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Y qué dice ahí? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero note ahí, el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Y si no busca lo suyo, entonces, ¿qué está buscando? ¿El bien de quién? De la otra persona, hermanos. Amén. O sea, busque el bien de su cónyuge. Y cuando usted lo hace, Dios va a trabajar en la otra persona. Y ella también, o él también va a empezar a hacer lo mismo. Porque se transmite, se contagia. Así como el COVID. ¿Verdad? Cuando comenzó, nomás hacía, ay, no puedo. ¿Sí o no? Yo a veces los estudiantes empiezan, y digo, hermana, ¿ya se vacunó? Sí, ya. Okay. Pero fíjese bien, hermano, que está bien claro aquí, que el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Entonces busca el bien de quién. ¿El bien de quién, hermano? De su pareja. No, ¿de quién? De Isla, mi esposa. Su esposa. Amén. ¿Y usted, hermano, David, de quién? ¿El bien de quién? Ok. ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, hermana? ¿De su esposa? ¿Usted, hermana? No, pero con gozo. Amén, amén. ¿Verdad que se escuchó diferente? Pero muy decaída. Con mi esposo. Con gozo, con regocijo, hermanos. Filipenses 2. Yo me gozo, hermanos. Sí se cansa uno físicamente, ¿verdad? Pero hay un gozo, un tremendo gozo, que todo eso llena el cansancio. Amén. Yo casi cumplo 30 años enseñando en el seminario. Estaba platicando con pastor Anaya, que cuando termine, si Dios me da la oportunidad, el 26 son 30 años, y sin parar. Y es una bendición y un privilegio que Dios me ha dado, hermanos. Amén. Y yo me gozo, me regocijo, estoy yendo.
¿Verdad? Miré a hermano Elías entrando ahí por primera vez. Un pastor. Hermano Edgardo. Un pastor. Pastor, ¿qué hago? Mi esposa a veces no quiere porque yo soy cristiano. ¿Qué hago? Ámela. ¿Se acuerda que le dije? Ámela. Y mire, después vino hermana Claudia a Cristo. Y ahora esposa de un pastor. Y mira, algunos llegar, graduarse, estar ministrando, y llegar otros, y a las primeras correr. Porque no es de todos. Pero hermano, me gozo y me regocijo. Todavía no pierdo el gozo. El pastor quería que ya me retirara, que ya. Le dije, no, yo tengo gozo todavía. Como el canto, yo tengo gozo en mi alma, gozo. ¿Y qué más dice? Son los primeros cantos que escuché cuando llegué a la iglesia, en el 84. Y esos cantos los oía allá en mi valle de Mexicali, una iglesia cristiana que estaba a dos, una casa y luego a la siguiente había una iglesia, y ahí cantaban todo eso. Y cuando vine a Cristo, ahí los escuché. Desde chico escuchaba todo eso. Amén. Pero tiene que haber gozo, hermanos. Estamos cantando, yo tengo gozo en mi alma. No, pues ¿cómo pues? Con gozo, con regocijo, hermanos. 2:3 ¿de qué? De Filipenses, ¿verdad? Sí, Filipenses 2, versos 3 y 4. Vamos a tener que hablar con usted, hermano, porque vamos a tener que ver con... ¿Okay? ¿Mande? Sí, pero es mi amigo. Mi amigo. Sí, él es de por ahí, Peralvillo, Tepito, todo eso, hermano. Pero ya en Cristo somos hermanos en Cristo, hermano. 2:3. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Y luego nos da el ejemplo de ¿quién? De Cristo, hermanos. Y ese es el ejemplo para ti y para mí, Cristo. Él no buscó lo de él, buscó lo de una raza caída, una raza pecadora que le estaba esperando, le está esperando como destino al infierno. Él vino a morir por eso, hermano, su misericordia. Amén. Pero nos dio ese ejemplo para que usted y yo también, hermano, podamos complacernos, buscar el bien de otros, no mirando por nosotros mismos, sino por lo de los otros. Y por último, el 8º mandamiento, cuidarse mutuamente. Cuidarse mutuamente. Es un gozo, un privilegio ser un pastor, hermano, de una iglesia de Jesucristo. Que la iglesia no es nuestra, es de Cristo. Amén. Es un gozo, un privilegio ser pastor y ver hermanos ir al seminario y luego yendo a pastorear a otras partes. Bueno, nosotros han salido como 6 pastores en 33 años. De ahí en la iglesia que se preparó en el seminario. Y ahí andan los hermanos allá afuera. Y en noviembre, no sé si ya le hablaron, hermano, pero en noviembre se va el hermano Guillermo Montero. Se va a ser oficial. Él estuvo como por 22, 23 o 24 años con nosotros. Ahí lo formó el Señor. Cuando después del COVID, como la iglesia con pastor le queda cerquita, se decidieron ir ahí. Pero los formó Dios ahí con nosotros. Ahí los capacitó Dios. Es una bendición, hermano. Sí cuesta el pastorado, no se cree, hermanos. No es fácil. Pero Dios está con nosotros. La iglesia es de Él. Nosotros debemos dedicarnos a enseñar la palabra de Dios y Dios hace lo demás. Entonces el mandamiento, cuidarse mutuamente, y esto tiene que ver con protegerse, con defenderse, ¿verdad? Y en ocasiones el esposo o la esposa cuida y protege la vida de otros, defiende los derechos y la vida de otros, y está bien, no es malo. El problema en este asunto es que descuida la vida y el bienestar de su cónyuge. Amén. Un pastor por el lado de México se le daba ayuda para
comprarle a su familia. Y después nos dimos cuenta que en lugar de llevarle las cobijas a su familia, la despensa a su familia, iba a llevárselo a las personas en necesidad. Pues sí tenía necesidad la otra, pero primero es el hogar. ¿Cierto o no? Primero es tu esposa. Y después, si tienes la posibilidad, piensa en ayudar a otros. Pero primero es tu esposa, hermano. Primero es tu esposo, hermana. Amén. Tienen que cuidarse. Como esposo, como esposa, pues tienen que ver que son prioridad. Son prioridad. Un matrimonio, ¿verdad? O como matrimonio tenemos el mandamiento de cuidarnos mutuamente de las cosas del mundo. ¿Y dónde está eso? En 1 Corintios 7. Vaya allá. 1 Corintios 7. Es bueno ayudar a otros, pero primero es hogar, hermano, hermana. Amén. Es bueno cuidar y llenar las necesidades de otros, pero otra vez primero es su esposo, su esposa, o sea, su cónyuge. 1 Corintios 7, versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar. ¿A quién, hermano del hogar? Al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo qué, agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia, asimismo, o más bien hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿De qué, hermana? De cómo agradar ¿a quién? A su marido. Entonces tiene que ver cada uno por su esposo, por su esposa. Los solteros tienen que ver las cosas de Dios. Pero cuando uno está casado, cambian las prioridades, hermano. Primero es el cónyuge, el esposo y la esposa. Y después, sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos exige también de nosotros servicio, hermanos. Pero el primero en el hogar. Primero en el hogar. Hay que tener cuidado de cómo llenar las necesidades del esposo o las necesidades de quién. De la esposa. Del esposo, de la esposa. Todos tenemos necesidades. Amén. Si usted no se las llena y no tiene cuidado, alguien lo va a hacer. Y espero que entienda eso. Amén. Hace poco ocurrió algo bien triste, ¿verdad? Por el hombre descuidar a la esposa y la esposa también no cuidar su relación entre ellos. Hubo pecado. No en la iglesia con nosotros, en otras iglesias. Y no sé por qué, pero me llega a mí. me llaman y cómo resolver, o cómo hacer esto, pues a mi esposa. Entonces, hermano, pero fue descuido. No aplicar lo que dice la Biblia, hermanos. Tan importante conocer la Biblia, pero también importante aplicar la Biblia a nuestra propia vida, hermanos. Amén. Estoy enseñando, pero esa es mi parte aquí. Pero la otra es mi esposa. Amén. Es cuidar a mi esposa y ella cuidarme a mí. Ella dirige a las mujeres en la iglesia, pero sin descuidarme a mí, descuidar el hogar. Amén. Entonces se puede, sí se puede, pero tiene que estar preparado para todo esto, mi hermano, mi hermana. Hay que proveer el hombre las necesidades básicas de su hogar. Tiene que tener cuidado de llenarle a la esposa lo que necesita. Por eso tiene que trabajar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nadie de aquí debería estar dependiendo del gobierno. Debería estar trabajando. Porque Dios dice que debemos de trabajar. Amén. Dios habla que debemos de trabajar. Debemos de trabajar. Escriba 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 12. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 3,
versos 6 al 12. Primera de Timoteo 5, 7 y 8, es que hemos leído, por ejemplo, eso ya lo leímos. Y Proverbios 31, 21, 29. Primera de Timoteo 5, 7 y 8 y Proverbios 31, 21 al 29. Esa mujer virtuosa tenía cuidado de su hogar. Amén. Tenía cuidado de su hogar. Miraba cómo andaba, si tenían ropa para el frío, comida. Le ayudaba al esposo. El que dije ya. 31, 21 al 29. No mencioné, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo mencioné, hermano? ¿Cuántos escucharon? A ver, levanten la mano. ¿Sí, verdad? Okay, muy bien. 21 al 29. Entonces, hermano, esta mujer llevaba el alimento también, ayudaba al esposo. Y como les mencioné en la mañana, si la mujer puede, está dispuesta, ¿por qué no? Amén. Pero no tiene la responsabilidad ella, la responsabilidad es del hombre. Así que, hermano, mire por su esposa, mire por llenarle sus necesidades, cualquiera que éstas sean, hermano. Y de acuerdo a sus ¿qué? A posibilidad económica. Amén. No se ande metiendo en deudas para cumplirle caprichos. Amén. No, es que mira la hermana las que trae la esclavota. Y no sabe que la hermana se metió en un deudón allá con una tarjeta para poderle cumplir el capricho a la hermana. Y al rato ya no le dio a Dios porque tiene que pagar a la esclava. Ya nomás así nada más, yo creo que aquí no hay nadie así, pero de todos modos. Entonces hemos mirado 4 cosas más. 5.º mandamiento, practicar mutuamente la misericordia. 6.º mandamiento, soportarse mutuamente. 7.º mandamiento, complacerse ¿qué? Mutuamente. Y 8.º mandamiento, cuidarse mutuamente. Y ahí está, para ahora. Mañana vamos a concluir. Y mañana, si Dios quiere, pues va a ser lo bueno. Así que venga, ore para que aguante.